Hola, bienvenidos a la Zona Ecléctica. Esta es una sección llamada Viernes de Cómics. En 1991, la casa editorial DC Comics decide rescatar una de sus historias más longevas de su catálogo llamada The Challengers of the Unknown, una historia que aquí en México fue llamada como Los Temerarios. Una historia creada en 1957 por el maestro Jack Kirby, leyenda indiscutible del cómic, dibujante y co-creador de personajes emblemáticos como Iron Man, Hulk, Fantastic Four, Silver Surfer, The Avengers, X-Men y un largo etcétera. De hecho, The Challengers of the Unknown o Los Temerarios fue la semilla de lo que más adelante serían los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. De hecho, si vemos su indumentaria es básicamente la misma. Esta serie de Los Temerarios fue cancelada en 1970 y durante 20 años había quedado prácticamente en el olvido. No fue hasta 1991 que la editora Barbara Kesel toma las riendas del proyecto y decide publicar una miniserie de 8 números. Para esto contacta a un dibujante primerizo y a un escritor sin ninguna experiencia previa. Literalmente este fue su primer proyecto de guionismo en el mundo del cómic. Lo que nadie sabía es que este dúo de novatos se acabaría convirtiendo en uno de los más prolíficos del noveno arte. Estoy hablando del escritor Geoff Loeb y del dibujante Tim Sale. Este par de artistas han sacado en conjunto historias entrañables como Superman for All Seasons, The Long Halloween y The Dark Victory, que por cierto Smash va a publicar este año. Todas estas son obras de una gama muy alta. De hecho, The Long Halloween ya está considerado un clásico. Sin embargo, hoy vengo yo a hablar de lo que personalmente considero la obra más ambiciosa de este binomio artístico, la saga del color de Marvel. La saga del color es una trilogía conformada por 4 obras. Sí, más adelante se convertiría en una tetralogía, pero inicialmente estaba pensada como una trilogía. Esta comenzó en 2001 con Daredevil Yellow, siguió en 2002 con Spider-Man Blue, en 2003 se publica Hulk Grey y 5 años después, en 2008, se publica el número 0 de Capitán América. Pero por razones desconocidas, el proyecto se estancó durante 7 años y no fue hasta 2015 que la serie logró completarse. Pero ¿de qué trata la saga del color? Bueno, pues en principio esta es un acercamiento a los primeros años de estos personajes arquetípicos, siendo la nostalgia el principal hilo conductor que los unifica. Esta saga comparte bastante similitud con lo que hizo el director de cine polaco Krzysztof Kieslowski con su trilogía de los colores, compuesta a su vez por 3 películas con un color asignado para cada una de ellas. En este caso tomó los colores azul, blanco y rojo, los colores de la bandera de Francia. Y a su vez esta serie de películas tienen como hilo conductor el pasado y la nostalgia. No sé hasta qué punto esto haya sido deliberado o si haya sido mera coincidencia, pero quería puntualizar esto que me pareció una coincidencia interesante. Hace 2 meses aproximadamente Smash publicó las 4 historias de la saga del color aquí en México y lo que voy a hacer es comentarlas a grandes rasgos para no entrar en spoilers por si es que gustan adquirirlas, y las iré comentando en el orden en el que las publicó Smash, empezando por supuesto con Spider-Man Blue. Según un estudio dirigido por Christopher Tordenstone de la Universidad de Rochester, las personas tristes muestran dificultades para reconocer 2 colores, el azul y el amarillo. Pero en este momento nos vamos a centrar solamente en el azul, Spider-Man Blue. Se dice que las emociones influyen en la percepción que tenemos de los colores y desde tiempos inmemoriales la tristeza ha sido asociada con el color azul. En inglés, la palabra blue no solo es un color sino un sinónimo de tristeza. De hecho, cuando el maestro Pablo Picasso cayó en una depresión debido al suicidio de su amigo Carlos Casagemas, predominó el color azul en la gama cromática de sus pinturas. A este periodo se le conoció como la etapa azul de Picasso. Y Spider-Man Blue no es la excepción a la regla. De hecho, esta es tal vez una de las historias más melancólicas del arácnido. También es un tributo a la época dorada del personaje. Es un homenaje a Stan Lee y al legendario John Romita, que fue el primero que dibujó el personaje de Mary Jane Watson. Esta historia nos sitúa en el día de San Valentín y a partir de una serie de cintas que graba Peter Parker en el ático de su casa, viajamos al pasado como en la serie de los Años Maravillosos. Lend me your
con Peter fungiendo como el narrador de su propia historia. Y en este viaje introspectivo conocemos cómo es que nació su relación con Gwen Stacy y cómo fue que conoció a Mary Jane Watson. Pero a pesar de todo este viaje emotivo, esta historia cuenta con mucha acción. La galería de villanos que nos presenta es amplia, que va desde el Duende Verde hasta Lagarto. Aquí tenemos a Rhino, al Buitre, Kraven, en fin, es una historia esencial para todo fan del personaje. Aquí podemos ver a Mary Jane Watson, tan hermosa ella. Y ya nada más para concluir con esta historia, quiero que vean la calidad de esta edición. Voy a quitar el cubrepolvos. De verdad, cuando Smash quiere, hace muy bien las cosas. Aquí tenemos a Spider-Man columpiándose por la ciudad en medio de los dos amores de su vida, Mary Jane y Gwen Stacy, que como podemos ver ocupan cada una la mitad de sus pensamientos. Una gran historia. Vamos con Daredevil Yellow. In the town where I was born. A diferencia del azul que denota tristeza, el color amarillo siempre ha sido utilizado para representar vitalidad y fuerza. Es un color asociado con el oro, lo cual sugiere poder, pero también hay estudios que dicen que el color amarillo se asocia con cierta inestabilidad mental. Como hace un rato mencionaba, las personas tristes muestran dificultad para reconocer el azul y el amarillo, lo cual me hace bastante ruido, pues como bien sabemos el protagonista de esta historia es un personaje ciego. Si la historia de Spider-Man Blue es contada a través de una serie de cintas grabadas, esta es una historia epistolar. Se cuenta toda a través de una serie de cartas escritas por Matt Murdock y dirigidas a Karen Page. Esta es una historia de origen y estas cartas funcionan como pasajes que nos llevan a los años de Matt Murdock en la escuela de leyes. También nos narra la relación que tenía con su padre, Jack Murdock, el cual era boxeador, pero también un hombre muy cálido y apegado a su hijo. Más adelante en la historia, el hombre es asesinado. Esto no es un spoiler, es una historia de origen. Es como decir que asesinaron a Thomas Wayne o al tío Ben. Pero bueno, este asesinato es llevado a juicio y es anulado por el juez. Entonces Matt Murdock se da cuenta de la impunidad que impera en la justicia, por lo que se gradúa con honores en la escuela de Derecho y comienza su lucha no solo en los juzgados, sino como un vigilante nocturno. Al igual que en Spider-Man Blue, la acción está latente en cada una de las viñetas. Este cómic tiene mucho ritmo, tiene bastante movimiento y personalmente es mi historia favorita de todo lo que se ha escrito sobre este icónico personaje. Pero bueno, quiero que vean el arte de Tim Sale, es impresionante. Vamos a quitarle el cubrepolvos y aquí podemos ver la portada del número 6, en el que vemos a Daredevil destacando como si fuera un gran dios encima de la ciudad. Y aquí podemos ver a Matt Murdock y a Karen Page. En verdad es una historia muy bonita, una edición muy bonita. Podemos ver aquí matizado en negro, se ve con la tipografía en medio, se ve bastante elegante. En verdad es una historia muy recomendable. Ahora veamos a Hulk Grey. Hulk Grey fue la tercera historia de la saga en ser publicada, y si bien el color azul está asociado con la melancolía, el gris está directamente relacionado con la nostalgia. Y no hay mejor palabra para definir a esta historia, pues la nostalgia radica en el pasado, y es justamente en el pasado que este emblemático personaje de Marvel fue de color gris. Así es. Si bien Hulk pasó a la historia por convertirse en una enorme masa muscular de color verde cada vez que perdía los estribos, en sus orígenes fue de color gris. Pero este color monocromático no convenció a Stan Lee del todo y eventualmente fue cambiado a la tonalidad por la que hoy todos lo conocemos. O al menos esa es una de las tantas versiones que se han dado al respecto. Si bien Spider-Man Blue fue contada a través de una serie de grabaciones y Daredevil Yellow fue contada a través de una serie de cartas, Hulk Grey utiliza otro recurso narrativo que es la introspección. Aquí podemos ver a Bruce Banner desahogándose con su terapeuta Leonard Samson, pues el amor de su vida, Betty Ross, ha fallecido. Este viaje introspectivo nos lleva a lugares recónditos en la memoria del científico, desde aquel accidente en el que fue alcanzado por la radiación gamma hasta la tormentosa relación
que tuvo con uno de sus mayores enemigos, el general Ross, o sea, su suegro. Porque, ¿qué suegro no es tu enemigo? Broma. También hay un enfrentamiento por ahí bastante álgido entre Hulk y Iron Man, que es muy emocionante. Permítanme tantito, lo estoy buscando. Y en lo que lo busco, vean este arte. Vean a este Hulk. De verdad que el arte de Tim Sale es impresionante. Recordemos que estas historias son un homenaje a las primeras historias de estos personajes. Y Iron Man no siempre lució tan genial como lo luce ahora. Pero bueno, al igual que sus dos predecesoras, esta es una historia movida principalmente por la nostalgia. Vamos a quitarle el cubrepolvo para que veamos qué tiene. Y en esta, digamos que el arte es mucho más sencillo, pero igualmente de gran calidad. Vemos el ojo enorme de el señor Bruce Banner convertido en la bestia que es. Y de igual manera, aquí está matizado, la tipografía en el centro y de color gris. Otra gran historia. Y terminamos con Capitán American White, una historia que se publicó mucho tiempo después que sus tres antecesoras. A esta historia se le asignó el color blanco, un color muy interesante en principio porque es un color acromático, o sea que no tiene color, es exceso de luz, y este se asocia a la pureza y a la paz, que como todos sabemos son los principales valores y motivos que mueven a este personaje. Este color también funciona para dejar en clara la amistad tan pura que hay entre Steve Rogers y Bucky, ese vínculo tan orgánico que los une. En ese sentido, esta historia es diametralmente opuesta a las tres anteriores, pues mientras las otras tres se centraban en los intereses amorosos de los personajes, aquí podemos ver otro tipo de amor, la amistad que se da entre Bucky y el Capitán América, misma que nace en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando por accidente Bucky descubre que Rogers es el Capitán América y huye, por lo que el Capitán América lo alcanza y decide entrenarlo para que sea su compañero, algo así como Batman y Robin. Bueno, ejemplos hay demasiados, como Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Todos tienen un Padawan. No voy a contar más de esta historia porque también no quiero hacerles spoilers, pero realmente no les haría muchos. La historia es bien conocida, pero quiero que vean esto. Es una belleza todo el arte de Tim Sale. Y esta historia, a diferencia de las otras tres, fue bastante criticada, sobre todo por la portada, ya que si vemos las anteriores portadas de los anteriores trabajos, todas muestran al personaje que ocupa la gran mayoría del cuadro. Aquí tenemos a Hulk, aquí tenemos a Spider-Man Blue, son personajes bastante grandes y no existe otro elemento. El único elemento que vemos en los tres es al personaje y a la tipografía que lo acompaña. Pero en Capitán American White vemos que es completamente diferente. Lo vemos con Bucky a un lado, con la bandera atrás de ellos y la guerra sucediendo también atrás. Pero me parece que está bien, ya que como bien sabemos, Capitán América de por sí fue una obra que no estaba planeada, y como que en ese sentido está bien que resalte a comparación de las otras tres. Por cierto, esta es de la que más me gusta el cubrepolvo, ya que tenemos un enorme póster. Ay, se me movió la cámara. Pero vean esto, es en verdad una belleza. Y aquí tenemos en la portada Capitán American White con los colores de, sí iba a decir de la bandera, pero no está el color azul. Ahora sí, aquí tenemos la bandera. Obviamente se ve completa cuando abres el libro completamente, y en verdad también es una gran historia. Y pues eso fue todo por hoy, al menos en esta sección llamada Viernes de Cómics. Recuerden que todos los viernes estaremos comentando alguna publicación nueva o alguna edición pasada, entrañable, nostálgica. Mi nombre es Gerson Pérez y nos vemos en una emisión más.